Lo has visto en banderas, en sinagogas, en joyas y en libros aclamado como un emblema sagrado de identidad divina. Pero, ¿y si todo lo que creías saber sobre la estrella de David estuviera equivocado? ¿Y si este símbolo tan orgullosamente abrazado nunca fue dado por Dios, nunca mencionado en las Escrituras y en su lugar, ocultara un origen mucho más inquietante? En este video, vamos a desentrañar siglos de tradición y exponer la verdad que la Biblia realmente revela, no sobre la estrella de David, sino sobre un símbolo condenado, ligado a la rebelión, la idolatría y la adoración de dioses falsos. Una estrella no del pacto, sino del juicio, la estrella de Renfán. Rastrearemos cómo este símbolo antiguo evolucionó desde la astrología pagana hasta el misticismo oculto, pasando por la identidad nacional, y cómo llegó a confundirse con el sello de Salomón y a vincularse falsamente con el propio rey David. El resultado es un símbolo que millones ahora abrazan sin nunca cuestionar sus raíces espirituales. Este es el secreto de la estrella de David, lo que la Biblia realmente dice sobre el sello de Salomón y la estrella de Renfán, y una vez que conozcas la verdad no volverás a ver este símbolo de la misma manera. Así que si estás listo para ir más allá de las apariencias y redescubrir lo que realmente dice la palabra de Dios, dale me gusta a este video. Deja tu comentario con tus pensamientos. Suscríbete para recibir más revelaciones bíblicas impactantes. Y comparte este mensaje con alguien que necesita saber lo que ha estado oculto a plena vista. Comencemos. En todo el mundo moderno, la estrella de 6 puntas, comúnmente conocida como la estrella de David, se ve como el emblema visual principal de la identidad judía, ondeando en la bandera de Israel, marcando las cúpulas de las sinagogas y colgando del cuello de muchos como símbolo de supervivencia, unidad y fe. A simple vista, parece antigua, sagrada y firmemente arraigada en la tradición bíblica. Pero cuando uno se dirige a las Escrituras, la base misma de la fe judía y cristiana, esta estrella brilla por su ausencia. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, no hay mención alguna del hexagrama como un símbolo ordenado por Dios. La Biblia ofrece instrucciones detalladas sobre los objetos sagrados y símbolos utilizados en la adoración de Israel. El arca del pacto, la menorá con sus 7 brazos, la mesa del pan de la proposición, el pectoral sacerdotal con 12 piedras, e incluso los tejidos y colores específicos que debían usarse en el tabernáculo. Estos no eran meros elementos decorativos, fueron mandatos divinos, cargados de significado, y diseñados intencionalmente por Dios. Sin embargo, en ninguno de estos planos sagrados aparece la estrella de 6 puntas. Además, el término estrella de David es una atribución moderna, no bíblica. No existe ningún versículo que se refiera a David, el rey pastor de Israel, como poseedor de una estrella, un sello, o cualquier emblema geométrico asociado a su reinado o legado. El título Maguen David, que significa escudo de David, no surge de las Escrituras, sino de tradiciones culturales y rabínicas posteriores. Aparece por primera vez en textos místicos judíos siglos después del cierre del canon bíblico, y no alcanzó un reconocimiento generalizado sino hasta la época medieval. Este silencio no es simplemente una omisión textual, es una pista teológica. Que un símbolo tan prominente hoy esté completamente ausente del registro sagrado exige atención cuidadosa. Si el Dios de Israel hubiese querido que esta figura representara a su pueblo del pacto, no lo habría revelado a través de Moisés, los profetas o los salmistas. ¿No la habría mencionado el mismo David en sus numerosos escritos? Y sin embargo, no encontramos nada, ningún mandato, ninguna aparición, ni siquiera una insinuación de aprobación. En contraste, la Biblia sí menciona una estrella usada en la adoración, pero es una que provoca la ira divina, no su favor. En el libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 43, Esteban reprende a los líderes religiosos de su tiempo, citando al profeta Amós. Él recuerda cómo Israel en su rebelión adoptó la estrella de un dios extranjero, un símbolo del paganismo llevado en desafío a Yahvé. Esa estrella fue conocida como Renfán. Así, mientras el mundo moderno ha adoptado la estrella de 6 puntas como un icono religioso, la Biblia ofrece una narrativa muy distinta. No afirma el hexagrama como algo santo. Más bien, advierte sobre una estrella vinculada a la idolatría, al engaño y al juicio. Antes de aceptar cualquier símbolo como sagrado, debemos hacernos una pregunta más profunda. ¿Es bíblico? En el caso de la estrella de David, la respuesta es clara. No lo.
Aunque muchos asumen que la Biblia respalda el uso de estrellas religiosas como símbolos de guía divina, el único símbolo en forma de estrella explícitamente asociado con la adoración en las Escrituras es uno que Dios condena. Esta es la estrella de Renfán, un emblema celestial no de bendición del pacto, sino de traición espiritual. En el libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 43, Esteban, de pie ante el Sanedrín, momentos antes de su martirio, recita una porción devastadora de la historia profética de Israel. Citando Amós, capítulo 5, versículos 26 al 27, declara: «Levasteis el tabernáculo de Moloch, Waelá, estrella de vuestro Dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré, pues, más allá de Babilonia». Esto no fue una imagen poética, fue una acusación divina. Esteban, lleno del Espíritu Santo, expone lo que se ocultaba detrás de la hipocresía religiosa de Israel. La aceptación secreta del culto pagano, disfrazada bajo una apariencia de identidad del... En los días de Amós, el pueblo de Israel mantenía las formas externas de la adoración, pero interiormente se había vuelto hacia los dioses de las naciones vecinas. Entre los ídolos que ellos reverenciaban estaba una estrella, un objeto literal de devoción forjado por manos humanas, ligado a la adoración de una deidad falsa, conocida en hebreo como Kiyun y en griego como Renfán. Esta deidad estaba asociada con la religión astral, específicamente con la veneración de Saturno, uno de los dioses planetarios honrados en las tradiciones mesopotámicas y cananeas. La estrella de Renfán no era simplemente decorativa, era un símbolo de traición al pacto. Representaba una espiritualidad falsa, una que alejaba los corazones del pueblo de Dios y los dirigía hacia los cielos no en admiración del Creador, sino en adoración de la creación. La adopción de esta estrella no era meramente simbólica, era una expresión tangible de adulterio espiritual, llevar un símbolo prohibido junto al nombre de Yahvé, como si ambos pudieran coexistir. Por eso la respuesta de Dios fue el exilio, no solo un exilio físico de la tierra, sino un exilio espiritual de su presencia. Él no permitiría que su nombre fuese llevado junto al nombre de Renfán. Su santidad no puede habitar donde se abraza la adoración falsa. Lo que hace esto aún más sobrecogedor es que la advertencia de Esteban abarca generaciones. La misma estrella que fue llevada en rebelión en los días de Amós se convirtió, en tiempos de Esteban, en un eco persistente del pecado no resuelto. Y hoy, esa misma estrella visual e indistinguible de lo que muchos ahora llaman la estrella de David, sigue siendo abrazada por muchos sin cuestionamiento alguno. La Biblia es clara. La estrella que Dios menciona en relación con la adoración no es de su propio diseño, sino de origen extranjero y corrupción espiritual. La estrella de Renfán no es una reliquia del pasado. Es un recordatorio de que los símbolos importan y cuando surgen de la rebelión, llevan el peso del juicio divino, no de la bendición. Para comprender plenamente la gravedad de la estrella que las Escrituras condenan, debemos examinar la identidad del Dios detrás de ella. El nombre Renfán, utilizado en el libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 43, es la versión griega de Kiyun, que aparece en el libro de Amós, capítulo 5, versículo 26. Aunque estos nombres suenan diferentes, ambos se refieren a la misma deidad astral, el dios Saturno. En el antiguo cercano Oriente, Saturno no era visto simplemente como un planeta, sino como una fuerza poderosa y ominosa en los cielos. A través de las culturas mesopotámica, fenicia y cananea, Saturno era adorado como dios de la restricción, del tiempo, del juicio y a menudo de la desgracia. Frecuentemente se lo asociaba con el color negro, el número 7 y el fin de los ciclos, todos símbolos que reflejaban su carácter frío, distante y severo. La adoración a Saturno era central en varios cultos astrales, donde se creía que los cuerpos celestes controlaban el destino humano y los resultados divinos. Los rituales dedicados a Saturno incluían a menudo sacrificios de sangre, adivinación mediante cartas astrales y prácticas ocultistas destinadas a obtener conocimiento secreto o manipular fuerzas cósmicas. Esta forma de religión a la que hoy nos referimos como adoración astral buscaba poder y revelación no de la voz de Dios, sino del movimiento de los planetas. Los cielos ya no eran señales que apuntaban al Creador. Se convirtieron en dioses por derecho propio. Dios había advertido repetidamente a Israel contra este tipo de adoración. En el libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 19, Él ordenó explícitamente: «No sea que alces tus ojos al cielo y
Veas el sol, la luna y las estrellas, todo el ejército del cielo, y seas impulsado a postrarte ante ellos y servirlos. Sin embargo, a pesar de estas advertencias, durante periodos de compromiso espiritual, Israel absorbió las costumbres religiosas de las naciones vecinas. En lugar de confiar en el pacto de Yahvé, se volvieron hacia fuerzas celestiales como Saturno, quizás pensando que obtenían protección adicional o sabiduría oculta. La estrella de Remphan, por tanto, no era una imagen neutral. Representaba una violación directa de los mandamientos de Dios. Una puerta espiritual trasera por la cual dioses extranjeros entraban al corazón de Israel. Significaba una mezcla de lo sagrado con lo profano, donde el nombre de Yahvé aún era proclamado. Pero su santidad era ignorada. La trágica ironía es que mientras el culto a Saturno prometía revelación divina y protección, en última instancia condujo solo a confusión, juicio y exilio. La estrella de Remphan no era simplemente un remanente de la cultura pagana, era el emblema mismo de la traición de Israel. Era una luz falsificada, un símbolo prestado de rebelión disfrazado de religión. Y ante los ojos de Dios, era intolerable. En el mundo de hoy, la estrella de 6 puntas es casi universalmente reconocida como la estrella de David, un símbolo profundamente entrelazado con la identidad judía, el nacionalismo y la continuidad religiosa. Aparece en la bandera de Israel, en sinagogas alrededor del mundo, y en la imaginación popular como un marcador de fe bíblica. Pero este reconocimiento generalizado no está basado en claridad bíblica, sino en siglos de confusión simbólica. Lo que hoy llamamos la estrella de David es el producto visual de 3 orígenes distintos, cada uno con su propio significado, historia o peso espiritual: la estrella de Remphan, el celo de Salomón y la moderna estrella de David. La estrella de Remphan, como se describe en el libro de Amós, y como la cita Esteban en el libro de los Hechos, estaba explícitamente conectada con la idolatría, una deidad astral adorada durante la rebelión espiritual de Israel. Estaba asociada con Saturno, la magia planetaria y el juicio de Dios. Esta estrella fue condenada por nombre en las Escrituras y simbolizaba la traición al pacto. El sello de Salomón, en contraste, surgió mucho después, desde la literatura mística, particularmente dentro de tradiciones islámicas ocultistas, judías y esotéricas. Se decía que era un anillo o talismán mágico usado por el rey Salomón para controlar demonios o comandar fuerzas sobrenaturales, pero nunca fue parte de la enseñanza bíblica. En estas leyendas, el sello de Salomón fue representado frecuentemente como un hexagrama, estrella de 6 puntas o un pentagrama, estrella de 5 puntas, y se convirtió en un elemento común en textos mágicos, no en las sagradas escrituras. Su función era ocultista, no pactal. La estrella de David, tal como la conocemos hoy, es una designación relativamente reciente. Aunque pudo haber aparecido como un motivo decorativo en comunidades judías medievales, no existe evidencia bíblica ni arqueológica que la vincule directamente con el rey David o con alguna práctica religiosa durante la era bíblica. Su ascenso a la prominencia ocurrió en los siglos XIX y XX, especialmente a través del movimiento sionista, donde fue adoptada como un emblema unificador para el pueblo judío, símbolo de resiliencia, identidad y soberanía moderna. Su poder como símbolo cultural es innegable, pero su fundamento bíblico es inexistente. El problema surge cuando estos 3 orígenes distintos se fusionan en un solo símbolo sin discernimiento, creando una falsa sensación de continuidad y legitimidad espiritual. La similitud visual del hexagrama en los 3 contextos oculta profundas diferencias de significado. Esta confusión ha permitido que un símbolo alguna vez condenado sea abrazado sin crítica, revestido con nuevas capas de tradición, nacionalismo y espiritualidad malentendida. Para los creyentes tanto judíos como cristianos, esto representa un desafío serio. No basta con que un símbolo sea significativo o popular, también debe estar respaldado bíblicamente. La identidad cultural no es sustituto de la verdad espiritual. Los símbolos pueden unir comunidades e inspirar orgullo, pero también pueden portar legados peligrosos. Sin un examen cuidadoso, corremos el riesgo de abrazar imágenes que Dios nunca ordenó y que en algunos casos directamente rechazó. Uno de los mitos más influyentes que ha moldeado la percepción moderna del hexagrama es la historia del sello de Salomón, un símbolo legendario al que se atribuía poder sobrenatural.
Según el folclore popular, este sello estaba grabado en un anillo mágico que supuestamente llevaba el propio rey Salomón. Con él, se decía que controlaba demonios, comandaba animales, hablaba con espíritus, manipulaba el viento y ejercía dominio sobre el mundo invisible. El sello es representado con frecuencia como un hexagrama, una estrella de 6 puntas formada por 2 triángulos entrelazados y ocasionalmente como un pentagrama. Hoy en día muchos asocian este símbolo con sabiduría, autoridad divina o protección espiritual. Pero ninguna de estas ideas proviene de la Biblia. No hay mención alguna en las Escrituras, ni en los libros de Reyes, ni en Crónicas, ni en Proverbios, ni en Eclesiastés de que Salomón poseyera un anillo mágico, ni de que Dios le otorgara poderes ocultistas por medio de algún objeto o sí. Si bien la Biblia celebra claramente la sabiduría, la riqueza y la fuerza política dadas por Dios a Salomón, también registra su trágica caída en la idolatría. Salomón no conquistó el mundo espiritual mediante símbolos divinos. Fue finalmente conquistado por él, ya que sus muchas esposas extranjeras desviaron su corazón hacia la adoración de dioses falsos. Primer libro de los Reyes, capítulo 11, versículos del 1 al 10. El relato bíblico retrata la vida posterior de Salomón no como un triunfo místico, sino como un fracaso espiritual. ¿De dónde proviene entonces la leyenda del sello de Salomón? Sus raíces se encuentran en textos no bíblicos, especialmente escritos apócrifos y ocultistas. Una de las fuentes más antiguas e influyentes es el Testamento de Salomón, una obra seudónima de los primeros siglos después de Cristo que presenta a Salomón como un exorcista mágico que comanda demonios mediante el poder de un anillo angelical. Esta historia fue absorbida más tarde en la tradición islámica, donde Salomón, Sulaimán, también es representado como profeta y maestro de los jinn. Además, elementos de la leyenda aparecen en la literatura cabalística y talmúdica, donde el anillo y su sello están rodeados de interpretaciones místicas y aplicaciones mágicas. El problema no es solo que estas historias sean ficticias. El verdadero peligro radica en el sincretismo, la mezcla de personajes bíblicos con ideas ocultistas. Al vincular un anillo mágico con el legado de Salomón, estas leyendas distorsionan el verdadero relato bíblico e introducen elementos de brujería y magia ceremonial en lo que debería ser una historia de sabiduría divina y liderazgo del pueblo. Aún peor, asociar el hexagrama con el sello de Salomón le da al símbolo un aura de legitimidad antigua que simplemente no posee. Esto complica aún más la distinción entre lo que es bíblico y lo que es místico. La idea de que esta figura representa poder divino no solo carece de fundamento, sino que resulta peligrosamente engañosa, especialmente cuando surge de tradiciones que nunca fueron inspiradas por el Espíritu de Dios. En última instancia, el sello de Salomón no es un artefacto bíblico. Es una invención mítica, forjada en la imaginación de místicos y magos siglos después del tiempo de Salomón. Y su conexión con el hexagrama solo profundiza la confusión en torno a uno de los símbolos más malinterpretados en la historia religiosa. A lo largo de la historia, ciertas formas geométricas han sido reverenciadas no por su belleza artística, sino por su presunto poder místico. Entre las más destacadas se encuentran el hexagrama y el pentagrama, símbolos que han sido utilizados durante mucho tiempo en la alquimia, la astrología, la magia ceremonial y las tradiciones ocultistas. Aunque hoy en día a menudo son malinterpretados o reutilizados, estas formas nunca fueron neutrales. Fueron diseñadas y empleadas con un propósito espiritual intencional, creyéndose que podían abrir o canalizar fuerzas sobrenaturales. El hexagrama, una estrella de 6 puntas formada por la superposición de 2 triángulos equiláteros, uno apuntando hacia arriba y otro hacia abajo, fue interpretado por los místicos como la unión de los opuestos, cielo y tierra, masculino y femenino, fuego y agua, espíritu y materia. Se creía que simbolizaba la armonía cósmica y que actuaba como una puerta entre los reinos terrenal y espiritual. En rituales mágicos, a menudo se inscribía dentro de círculos y se utilizaba para invocar espíritus o protegerse contra fuerzas invisibles. Su configuración no era aleatoria. Era una herramienta espiritual calculada dentro de sistemas de conocimiento oculto. El pentagrama, una estrella de 5 puntas, tenía sus propias capas de significado místico. Cuando se usaba en posición vertical, simbolizaba los 5 elementos: tierra, aire, fuego, agua y espíritu.
cuando se invertía. Se convertía en símbolo de rebelión, adoptado especialmente en la iconografía satánica para representar el triunfo de la materia sobre el espíritu. Al igual que el hexagrama, el pentagrama figuraba prominentemente en talismanes, magia ritual y enseñanzas esotéricas destinadas a manipular la realidad metafísica. Ambos símbolos encontraron lugar en la mística judía cabalística, donde se incorporaron en diagramas destinados a mapear la estructura divina del universo. En la Cábala, el hexagrama no era solo un diseño, era una llave simbólica, que se creía correspondía a los nombres sagrados de Dios, a los reinos celestiales y al flujo de la energía divina. Este uso místico alimentó aún más la asociación del hexagrama con poder, misterio y profundidad espiritual, aunque todo ello existía fuera de los límites de la revelación bíblica. A pesar de su larga historia y su supuesta visión espiritual, ni el hexagrama ni el pentagrama formaron jamás parte del sistema de adoración ordenado por Dios en las Escrituras. Ningún patriarca, sacerdote, profeta o apóstol usó estos símbolos. Jamás fueron grabados en el tabernáculo, ni bordados en las vestiduras sacerdotales, ni tallados en los instrumentos sagrados del templo. Jesús nunca los mencionó. La iglesia primitiva jamás los adoptó. Están completamente ausentes de la palabra de Dios. No porque fueran ignorados, sino porque se originaron en tradiciones hostiles a la verdadera adoración. Su geometría impresionante puede despertar curiosidad, y su profundidad simbólica puede fascinar a la mente humana. Pero en última instancia son construcciones ajenas a herramientas de sistemas místicos que buscan poder oculto al margen de la revelación divina. En términos espirituales, son dispositivos falsificados, distracciones de la suficiencia de la palabra de Dios, y portales hacia el engaño en lugar de la verdad. Para los creyentes que desean honrar a Dios en espíritu y en verdad, es esencial discernir entre los símbolos creados por Dios para su gloria y aquellos inventados por el hombre para obtener poder oculto. El hexagrama y el pentagrama no apuntan hacia arriba. Al Creador arrastran hacia abajo, hacia un reino de confusión espiritual. Su presencia en la práctica religiosa no es testimonio de sabiduría divina, sino recordatorio de cuán fácilmente el misticismo puede disfrazarse de fe. Mucho antes de que el hexagrama se asociara con el rey David o con el judaísmo moderno, fue utilizado en varias culturas simplemente como un patrón decorativo, un adorno artístico sin significado teológico. La evidencia arqueológica muestra que los motivos de estrellas de 6 puntas aparecieron tanto en contextos judíos como no judíos, incluyendo iglesias cristianas y arquitectura islámica, especialmente en mosaicos de pisos, iluminaciones de manuscritos y tallados ornamentales en piedra. En estas apariciones tempranas, el hexagrama funcionaba como un diseño floral o geométrico, elegido por su simetría, no por su espiritualidad. En las sinagogas, el símbolo se usaba ocasionalmente junto con otros patrones repetitivos, sin ser elevado por encima de ellos. No hay evidencia de que se lo considerara sagrado, revelador o divinamente ordenado. No fue grabado en los utensilios del templo, ni llevado por sacerdotes, ni citado en las escrituras como una marca del pacto. En resumen, su uso más temprano fue estético, no espiritual. Sin embargo, a medida que surgieron las tradiciones místicas, especialmente durante el periodo medieval, el significado del hexagrama comenzó a transformarse. En particular, el judaísmo cabalístico, una forma de misticismo judío que emergió en los siglos XII y XIII, reinterpretó el hexagrama como un símbolo de unidad divina, equilibrio espiritual y fuerzas cósmicas ocultas. Dentro de este marco esotérico, los triángulos entrelazados eran vistos como la representación de la fusión de opuestos. El triángulo ascendente simbolizaba lo divino y el descendente lo terrenal. Su unión se entendía como la armonía entre cielo y tierra, espíritu y materia. Interpretaciones similares surgieron dentro del esoterismo islámico, donde las formas geométricas eran infundidas con significado metafísico. Los alquimistas y filósofos ocultistas también adoptaron el hexagrama en sus sistemas, describiéndolo como un sello mágico, capaz de abrir reinos espirituales o contener fuerzas sobrenaturales. Estos sistemas compartían un rasgo común: no se basaban en la revelación divina, sino en conocimiento oculto, a menudo envuelto en secreto, numerología y simbolismo.
Con el tiempo, lo que comenzó como una figura ornamental absorbió lentamente significados místicos, hasta convertirse en un recipiente de poder esotérico. Para cuando fue nombrada retroactivamente como la estrella de David, la transformación de motivo decorativo a emblema espiritual ya estaba completa. Pero esta transformación no tuvo nada que ver con las Escrituras. No nació de la ley de Moisés, ni de los salmos de David, ni de las palabras de los profetas. Fue producto de la imaginación humana, de la especulación mística y del sincretismo espiritual, una mezcla de ideas provenientes de múltiples religiones y tradiciones mágicas. La redefinición del hexagrama como la estrella de David es un desarrollo relativamente reciente en términos históricos. Refleja la superposición de narrativas culturales, místicas y políticas sobre un símbolo cuyos orígenes nunca fueron divinos. Aunque su significado ha evolucionado, su ausencia bíblica permanece inalterada. Para quienes desean adorar a Dios en espíritu y en verdad, es importante rastrear los símbolos no por cómo se usan hoy, sino por de dónde provienen y quién les asignó significado. La transformación final y más perdurable del hexagrama no vino por revelación divina, sino por las fuerzas de la historia, la política y la necesidad cultural. Durante la época medieval, particularmente en ciudades europeas como Praga, la estrella de 6 puntas comenzó a aparecer como marcador comunal en los barrios judíos, conocida simplemente como un escudo, o magén. Se utilizaba en sellos municipales, documentos comunitarios, arquitectura sinagogal, no como objeto sagrado, sino como símbolo de identidad colectiva en tiempos de creciente marginación. Su uso era práctico y social más que espiritual. Ayudaba a distinguir visualmente los espacios y comunidades judías dentro del tejido más amplio de la sociedad medieval. No hay indicios de que se la considerara santa, ni autorizada por Dios, ni de importancia profética. Nunca fue adoptada por mandato de las Escrituras. Más bien funcionaba como una insignia cultural, similar a un escudo familiar o un emblema gremial útil familiar, pero en última instancia creada por el hombre. El peso simbólico del hexagrama se intensificó a finales del siglo XIX, con el surgimiento del sionismo moderno. A medida que los líderes judíos buscaban unificar a un pueblo disperso bajo una sola identidad nacional, buscaron un símbolo reconocible detrás del cual pudieran unir. La estrella de 6 puntas ya arraigada en la memoria comunitaria fue elegida y renombrada deliberadamente como la estrella de David, Magén David, evocando el legado de fuerza, realeza y pacto del rey David, aunque ninguna estrella de este tipo esté jamás vinculada a David en la Biblia. Esta elección fue estratégica. Ofrecía un sentido de continuidad, orgullo y unidad frente a la persecución y la diáspora. El símbolo adquirió una poderosa resonancia emocional, especialmente después de los horrores del Holocausto, culminando en su colocación en el centro de la recién formada bandera de Israel en el año 1948. Desde entonces, se ha convertido en uno de los íconos más reconocidos globalmente del nacionalismo y la solidaridad judía. Sin embargo, a pesar de su prominencia moderna, la estrella de David no tiene origen bíblico. No se encuentra en la Torá, ni en los profetas, ni en los escritos. Nunca formó parte del sistema de adoración divinamente instituido para Israel, ni fue mencionada por Jesús ni por los apóstoles. Su adopción, aunque significativa para muchos en términos de identidad y supervivencia, fue un desarrollo cultural, no un cumplimiento profético. Surgió de la historia humana, no de una instrucción divina. Para quienes honran la autoridad de las Escrituras por encima de la tradición, esta distinción es crucial. Los símbolos tienen poder no solo para unificar, sino para influir en la creencia y la práctica. Y cuando un símbolo de orígenes dudosos es elevado como sagrado, es necesario detenerse, reflexionar y preguntar: ¿esto viene de Dios o del hombre? A lo largo del relato bíblico, Satanás nunca es descrito como un innovador u originador. Es constantemente retratado como un falsificador. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, su estrategia no es crear un mundo rival, sino imitar a la verdad de Dios con distorsiones sutiles que parecen espirituales, suenan familiares y parecen inofensivas. Este es su arte: vestir la mentira con el lenguaje de la luz, envolver el engaño con los ropajes de la tradición, y ocultar la corrupción en aquello que aparenta ser sagrado. En el jardín del Edén, la serpiente no le dijo a Eva que abandonara a Dios, simplemente reformuló la verdad, introduciendo un giro fatal: con que Dios os ha dicho:
Aquella primera mentira no fue una negación, fue una distorsión. Y esta misma estrategia ha continuado a lo largo de la historia humana no solo en ideas y doctrinas, sino también en símbolos e imágenes. La Biblia deja claro que Dios sí usa imágenes para comunicar verdades. El arco iris como señal de su pacto, la sangre del cordero como figura de expiación, el tabernáculo y sus utensilios como sombras de realidades celestiales. Pero precisamente porque los símbolos pueden ser poderosos portadores de significado divino, Satanás busca reutilizarlos, imitar la forma mientras invierte el espíritu. Tomemos la imagen de la estrella. Bíblicamente, las estrellas pueden simbolizar mensajeros, seres espirituales y guía divina. La estrella sobre Belén, por ejemplo, fue una señal del nacimiento del Mesías, una luz divina, guiando a los buscadores hacia el Salvador. Pero en el caso de Remphan, la estrella se convierte en algo muy distinto. Una bandera de rebelión ligada a la adoración de Saturno, condenada tanto por los profetas como por los apóstoles. Lo aún más preocupante es cómo este símbolo condenado ha reaparecido a lo largo de los siglos bajo nuevos nombres, cada vez más alejado de sus orígenes oscuros, y cada vez más aceptado como noble o incluso sagrado. La estrella de Remphan se asocia con poder místico como el sello de Salomón, que luego evoluciona en la estrella de David, un símbolo de la identidad judía moderna. Pero aunque los nombres cambian, el símbolo subyacente sigue siendo visualmente el mismo, el hexagrama. Esto no es accidental, es un ejemplo clásico de falsificación espiritual. Así como Satanás se disfraza como ángel de luz, segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 14, también disfraza antiguas tinieblas con nuevos ropajes, utilizando la cultura, el misticismo, e incluso el nacionalismo para otorgarles credibilidad. El objetivo no es crear nuevas formas de maldad, sino reenvasar antiguas formas de rebelión, de tal manera que los creyentes ya no las reconozcan como peligrosas. Por eso el discernimiento importa. No todo lo que brilla es santo. No todo símbolo religioso está arraigado en la justicia, y no todo lo que lleva el nombre de David, Salomón o Israel proviene del Espíritu de Dios. El peligro no está solamente en la abierta desobediencia, sino en la adopción lenta de símbolos que portan peso espiritual sin respaldo espiritual. Cuando lo sagrado es imitado por lo profano, el resultado es confusión, compromiso y contaminación. Y a menos que los creyentes regresen a las Escrituras como filtro supremo, corren el riesgo de abrazar justamente aquello que Dios condenó bajo la ilusión de que lo están honrando. Los símbolos tienen un poder inmenso. No solo decoran, definen, moldean la memoria, crean identidad y comunican lealtad, muchas veces con más fuerza que las palabras. Una sola imagen puede invocar siglos de herencia, despertar emociones profundas y unir naciones o movimientos. Pero los símbolos, con todo su poder, también pueden engañar. Su fuerza no radica en su forma, sino en lo que representan, de dónde vienen y qué espíritu los han. Desde la cosmovisión bíblica, no todos los símbolos son neutrales. Dios no es indiferente a las imágenes. Desde el becerro de oro en el Sinaí hasta la serpiente de bronce destruida más tarde por Ezequías, la Biblia está llena de ejemplos en los que objetos se volvieron espiritualmente peligrosos, no por su composición física, sino por los corazones y significados que se les atribuían. Dios advirtió frecuentemente a su pueblo que no imitaran los símbolos, rituales u objetos sagrados de las naciones que los rodeaban. En pasajes como Deuteronomio, capítulo 12, versículos del 30 al 31, los israelitas fueron explícitamente instruidos a no preguntar cómo adoraban otros pueblos a sus dioses ni adoptar sus costumbres, para no caer en idolatría disfrazada de tradición. Este principio sigue vigente. El hecho de que un símbolo sea ampliamente aceptado aún dentro de una cultura religiosa no significa que haya sido aprobado por Dios. La popularidad no equivale a santificación. De hecho, mientras más profundamente esté arraigado un símbolo en la identidad cultural o política, más difícil se vuelve cuestionarlo, y precisamente por eso el discernimiento es tan vital. Ningún símbolo, por apreciado o hermoso que sea, puede estar por encima de la autoridad de las Escrituras. Hoy, muchos creyentes usan, exhiben o respaldan símbolos que nunca han examinado críticamente. La estrella de 6 puntas es un ejemplo. Aunque ahora se la venera como la estrella de David, pocos preguntan de dónde proviene, cómo se utilizó históricamente, o si alguna vez fue dada por Dios como señal de su pacto. La verdad es desconcertante.
Un símbolo, una vez condenado en las Escrituras, luego adoptado por tradiciones ocultistas y místicas, es ahora ampliamente abrazado, sin distinción. El problema no es la geometría, es la teología. Un símbolo no se vuelve santo simplemente porque tiene significado para las personas. Tampoco se purifica al colocarlo en una bandera o utilizarlo en movimientos nacionales. La tradición cultural y la unidad política no tienen el poder de santificar lo que Dios no ha ordenado. Lo que importa es si el símbolo refleja la verdad, está alineado con la palabra de Dios y lleva su respaldo, no la reinterpretación del hombre. Cuando no ponemos a prueba los símbolos frente a las Escrituras, corremos el riesgo de cargar falsificaciones espirituales. Lo que comienza como herencia puede terminar en engaño. Lo que parece identidad puede convertirse en idolatría. Y lo que creemos que es sagrado puede en verdad estar enraizado en la rebelión. La realidad es esta: una estrella o una llamada de David puede convertirse en una trampa si su fundamento es erróneo. Y ninguna cantidad de sinceridad o tradición puede purificar lo que Dios ya ha rechazado. Como seguidores de la verdad, estamos llamados no a aferrarnos a lo popular, sino a regresar a lo santo, revelado e inmutable. En un mundo lleno de símbolos religiosos, orgullo cultural y emblemas nacionales, es fácil asumir que lo ampliamente aceptado debe estar espiritualmente aprobado. Pero como hemos visto, no todo lo familiar es bíblico, y no toda tradición, por profundamente apreciada que sea, lleva el respaldo de Dios. La estrella de 6 puntas que hoy llamamos estrella de David es un símbolo moldeado por la historia, el misticismo y la política, no por las Escrituras. La única estrella mencionada en relación con la adoración en la Biblia es la de Remphan, una estrella vinculada con la idolatría y el juicio divino. Y cuando esa misma imagen es abrazada hoy bajo otros nombres, debemos preguntarnos: ¿hemos confundido identidad cultural con verdad espiritual? Dios no necesita símbolos nacidos en la rebelión para marcar a su pueblo. Nos llama a adorarlo en espíritu y en verdad, guiados no por invenciones humanas, sino por su palabra eterna. Así que si este video te ha desafiado, te ha inquietado, o te ha abierto los ojos a algo que estaba oculto a plena vista, por favor, tómate un momento para darle me gusta, dejar un comentario con tus pensamientos, suscribirte para más exploraciones bíblicas profundas y compartirlo con alguien que necesita escuchar esta verdad. Volvamos juntos a la fuente, no a los mitos, no al misticismo, sino al fundamento inquebrantable de las Escrituras. Muchas gracias por ver, por buscar la verdad y por ser parte de este camino. Tu tiempo, tu curiosidad y tu disposición a enfrentar verdades difíciles significan más de lo que imaginas. Que Dios te bendiga y te guíe mientras sigues caminando en discernimiento y fe. Hasta la próxima. Permanece arraigado, permanece vigilante y permanece en la palabra.